El sábado de la noche fui al Tadrón y vi un espectáculo excelente que lo estoy recomendando sin ninguna duda y que tiene que ver con alguien central en nuestra dramaturgia, central, yo te diría incluso en todos los que amamos el teatro, que es Tato Pavlovsky. Ahora, deviniendo Tato, va por otro camino menos conocido para mí, que tiene que ver con el psicodrama, con lo que puede el teatro también desde lo terapéutico. Pero es un espectáculo de teatro, aclaremos. Muy bien interpretado, pero muy bien por Maximiliano Sarramone, Maxi Sarramone, más cortito, y la autora, directora, alma mater, Gabriela Villalonga. Los dos están aquí. Gabriela, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Como es streaming, los sentamos. ¿Ves? Ahí estamos los tres. Mira, ahí estamos los tres. Muchísimas gracias. Gabriela Villalonga, vos creaste el espectáculo. Sí, lo escribimos juntos con Rodrigo Cárdenas. Los dos fuimos pacientes de Tato, muchos años, de Tato Pavlovsky, en las sesiones de psicodrama. Él trabajaba en grupo siempre, no atendía en forma individual. Grupal sí, tenía varios grupos. Rodrigo estaba en uno varios años y yo estuve 5 años en otro, con técnica psicodramática, específicamente multiplicación dramática, que fue lo que él creó con Frilesky y Kesselman. Él venía a la escuela de Moreno, creo. Sí, inicialmente sí. Después crean este dispositivo en un marco particular que fue fue como un congreso, una investigación que hicieron con terapeutas sobre sus escenas temidas, las escenas temidas de los coordinadores grupales. Se dedicaron a eso en unas cuantas sesiones. Los grupos eran de coordinadores grupales que trabajaban con sus escenas más temidas, y ahí surge esto que crearon, que fue este dispositivo, la multiplicación dramática. Maxi Sarramone, te pones un montón de personajes al hombro. Sí, son 7 personajes los principales, 4 mujeres, pero pasa que son 9. Yo siempre digo que son 9, pero hay 2 que son más pequeños. Siempre los principales son como 7 los que más hablan. Y sí, un placer enorme para un actor poder autoexprimirse y que la directora también me exprima así todo lo que puedo hacer y lo que no sabía que podía hacer arriba de un escenario. ¿Qué te ocurre a vos con el texto? ¿Cómo se incorporó el texto a tu cuerpo? ¿Cómo trabajaste estos 7 personajes? Bueno, un laburo, primero el texto. Cuando me llega, obviamente le pregunté a Gabriela por qué un unipersonal, siendo tantos personajes, siendo tan coral, porque no es que son personajes que contamos una historia, contamos otra historia, sino que en un momento hablan todos a la vez. Entonces me pareció un dispositivo como complejo para un solo actor. Me lo explicó perfecto, no lo voy a explicar ahora, muy largo, pero y luego fue un laburo de búsqueda de cada personaje con sus detalles, con sus sutilezas, con su vida, con sus deseos, con sus temores, y también un laburo muy, muy importante con Silvia Spinelli, que es la directora del movimiento y el lenguaje corporal, sobre todo por mi temor al ser varón medio grandote de hacer esas mujeres sin tener vestuario, o sea, porque uno está acostumbrado con un varón interpreta a una mujer, más o menos puede venir el vestuario, el maquillaje, una peluca, y acá es todos los mismos personajes, los 9, con la misma camisa rosa, y mi cuerpo y mi cara y mi voz cambiando a veces solo un gesto de los ojos. En un momento hablan 2 mujeres entre sí y cambia un gesto de los ojos y una energía y un poquitito el tono de voz, porque tampoco soy un mago de la voz como esa gente que es maga de la voz. Entonces fue un trabajo hermoso, y a los personajes ya los conozco, los tengo totalmente internalizados, tengo mi cariño y mis distintos sentimientos hacia uno y hacia el otro, los identifico, los podría hacer hablar de cualquier tema, ver un partido de la selección argentina, o sea, podría realmente jugar desde ellos a cualquier cosa hoy. Gabriela, ¿qué homenaje a Pavlovsky también, si fuiste paciente de él, ¿no? Sí, a medida que lo íbamos elaborando el trabajo me daba cuenta cómo lo llevaba como acompañante interno. Él hablaba de esta figura del acompañante interno, y hoy por hoy me pasa que me doy cuenta que es así, y cuando creamos la obra
me pasó que revivía, me volví a acordar con más detalle de algunas situaciones de las sesiones, de cosas que me había dicho, de lecturas que había hecho diferentes, siempre en una multiplicidad, ¿no? De lecturas, de maneras de ver las cosas, las situaciones, respecto de problemáticas mías, lo que había leído, lo que había visto. Él tenía esto de abrir todo el tiempo, hablaba de la interpretación como un rayo láser. Eso daba cuenta de que él iba por otro lugar, él no interpretaba, él multiplicaba. Entonces abría, problematizaba, y esto hacía que, bueno, hoy por hoy sigo revisando algunas cosas que vi en las sesiones con Tato y con el grupo. Él le daba, le valoraba el encuentro entre las personas en ese marco, en ese ámbito. Eso era, el dispositivo era el grupo y la potencia del grupo. Esto era muy importante. De hecho, hay escritos en donde dice que él se cura en ese marco. Por ejemplo, una mujer que tiene miedo que lo operen. Sí. Entonces ustedes la descuartizan verbalmente. Claro, eso sucedió en una sesión en el grupo de Rodrigo Cárdenas. Bueno, se cambian obviamente los nombres. Claro. No hay posibilidad de identificación alguna. Está recreada la situación, no es la misma exactamente. Es teatro, no es una reproducción de la realidad. Él me lo contó, entre los dos la recreamos, y así fue que mostramos lo que se usó como técnica, que es la operación ficcionada, recreada, lo más alejada de la realidad. En realidad lo que se dramatizó fue una pesadilla. La pesadilla que la señora, esta mujer, tenía, y era su temor, el vacío. Entonces Tato propone vaciarla. De hecho, él tenía como referentes todo el tiempo muchos filósofos, y más que ningunos, Deleuze y Guattari. Y hay un escrito de Deleuze que es Cuerpo sin órganos. Claro, famoso. Sí. Fíjate que Deleuze, y opinad lo que quieras, ¿no?, de que estamos hablando, Deleuze era muy crítico del psicoanálisis. Sí. Era muy crítico. Hay libros donde él realmente habla muy mal del psicoanálisis. El Antiedipo. El Antiedipo, sí, pero ahí con Guattari él crea todo un método ahí, ¿no? Sí. Pero en otras notas. Y sin embargo, está muy presente en la obra que ustedes hacen. ¿Cómo lo ves vos? Sí. Bueno, ahí tengo todo para tomar de Gaby, ¿no? Ella me fue hablando de todo esto mientras íbamos ensayando, porque yo a Tato, y solo lo tenía de haberlo visto actuar y de leer sus obras, y bueno, una vez que fui profe de teatro, de llevarlas a los talleres para trabajarlas con los alumnos, pero todo su mundo de psicodrama, Deleuze, Guattari, el rizoma, la línea de fuga, para mí desterritorializar, volver a territorializar, y todo lo que habla la obra. Eso es Deleuze puro. Claro, eso para mí fue como, todavía sigo descubriendo. Yo fui leyendo algunos libros por inquietud para poder tener más imagen de lo que decía cuando estábamos ahí en los procesos finales de los ensayos, porque ya el proceso de hacer la obra había sido tan complejo que yo recién, cuando pude liberar un poco, empecé a leer un poquito de material que me nutra lateralmente, ¿no? Que siempre es hermoso eso. Y de repente un día se encontraban esas dos cosas. El ensayo se representaba con lo que yo estaba leyendo, la multiplicación dramática, que fue el libro que más me marcó en ese proceso, que es el Manitato. Y bueno, ahora me fui un poco por... Ese es un libro, la multiplicación dramática. Sí, está explicada ahí este dispositivo, la multiplicación dramática, y también en esto de las escenas temidas de los coordinadores grupales. Porque Tato empieza en APA, y en el año 71 funda el grupo Plataforma y rompe con APA. Y ahí deviene otro Tato, para usar a Deleuze, ¿no? Deviene otro Tato Pavlovsky. Sí. Diferente. Sí, yo lo conozco cuando él ya hablaba de Deleuze y Guattari como sus acompañantes. De hecho, cuando falleció uno de ellos, Guattari, él dijo, se me murió un amigo. Cuando yo empiezo las sesiones con Tato, lo escucho hablar de estos filósofos, y lo que hago es
me entero también que gente que trabajaba conmigo, que eran psicólogos, yo trabajaba en ese momento en salud mental con teatro, con los pacientes psiquiátricos en teatro, estaban yendo a grupos de estudios con Osvaldo Saidón, que era muy amigo de Tato Pavlovsky, o sea, vos y sos filósofo. Yo no, trabajo, soy psicóloga de grupos, psicóloga social. Y sí hice muchos años, más de 10, grupos de estudio de filosofía con Osvaldo Saidón, que también era psiquiatra, psicólogo social, muy amigo de Tato, y era donde íbamos los que queríamos aprender sobre Deleuze y Guattari. Pero llegábamos a los grupos de Osvaldo Saidón, y Osvaldo Saidón nos decía, para aprender lo que significó pervertir el platonismo, ustedes tienen que empezar por Platón. Bueno, claro. Y nos bancábamos a empezar... Claro. O es como escribir sin puntos y coma y decir que te pareces a Beckett. Primero manejar la lengua, después puedes romperla. Después puedes romperla. Exactamente. ¿Cómo? Bueno, pelearse con el psicoanálisis, primero transitarlo, conocerlo muy bien, como hizo Tato, como hicieron Deleuze y Guattari también. Yo tengo grandes recuerdos con Tato porque, bueno, lo entrevisté toda mi vida, digamos, hace mucho tiempo. Y uno de los primeros libros de él, que estaba Robot, me acuerdo, el prólogo lo hice yo, porque él me lo pidió, él me dijo, ¿me puedes hacer un prólogo? Y yo se lo hice. Y cuando se lo llevo, me dice, está bien, es lo que yo quería. Listo, ya está, yo me fui, viste, era un pibe, escribía, era crítico de teatro de la Nación, me fui ancho, porque Tato había dicho eso. Y yo estudiaba con Jaime Kogan, mucho tiempo, más de 5 años, en el Pairó. Y él hace El señor Galíndez, que es una obra maestra. Sí. Tiene una escena que yo me la acuerdo tanto como escenas de Shakespeare. No lo estoy comparando, estoy diciendo que te acordás de una escena. Claro. Cuando el tipo va a torturar y llama, él hace de torturador, y llama a la mujer y le pregunta, hola querida, ¿cómo está la nena? La nena así con esa voz, la nena está bien, bueno, mandale un beso, toda una cosa de amor. Corta y sigue torturando. Impresionante. Los monstruos están cerca, son claro, más parecidos a lo que uno... Claro, el tipo habla con la nena, todo bien, y era un torturador. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, eso de hasta en las obras de él, llegar el público a empatizar con ese ser. Reírnos de los torturadores del señor Galíndez son muy simpáticos. Claro, hay rasgos de ternura en el Potestad, claro. Digo, sí. Esta cosa de que justamente no se ve la monstruosidad, se ve que hay hasta rasgos que con los que uno puede empatizar. Porque un error, algunas veces uno habla y comete el error de pensar, por ejemplo, que Hitler viene de otro planeta. No viene de otro planeta. No. Está acá. Es decir, es un ser humano de carne y hueso, igual. Claro, le sacás lo plano y le pones textura, le pones fondo a todos esos personajes siniestros. Bueno, como todos los personajes tienen su complejidad. Pienso en la obra que estamos haciendo, ¿no? Que siempre hay uno de los personajes que es más gritón y la gente como que primero tenemos los que no lo quieren nada, a uno de los personajes de Divino Tato, y después hay gente que dice, pero a mí me gusta, pues es tan vulnerable, él sufre, le duele la pierna. ¿Cuál? El que tiene problemas en la rodilla, que habla del deterioro. Sí. Que es un texto. Tato le dice, vas a tener que dejar de venir. Eso fue cierto, yo estaba en el medio. Si pensás así vas a tener que dejar de venir. Y el paciente le dijo, ¿de venir acá? ¿De venir de Deleuze? Le dijo. Claro. ¿De venir de Deleuze? No, de venir acá. De venir acá, eso está en la obra. Está en la obra. Vas a tener que dejar de venir acá. Gabriela, estás haciendo Roberto Art. Sí, estoy haciendo Roberto Art y me acordaba de Roberto Art cuando hablábamos recién de que no vienen de otro planeta los Hitler. ¿Lo decís por Susana? ¿Por quién lo decís? Y en la obra Saverio el Cruel, la trampa que le hacen al mantequero. Sí, es terrible. Uno se pregunta, ¿quién es el más cruel acá? ¿Quién es el más cruel? Espera que le hago una pregunta a la producción. ¿Cómo hago para poner las 2 notas que faltan? ¿Cómo hago? Voy redondeando, guíenme, porque no sé cómo hacer. ¿Qué hago? ¿Sigo? Dale, gracias. No, porque, viste, si no, hay 2 notas más. ¿Cómo cuerno las puedo hacer? No sé. Vamos a ver. Pasá el chivo, todos los chivos. Estoy haciendo
la obra de Roberto Arlt, Saverio el Cruel. Una obra excelente. Es hermosa, tan actual que termina y me pregunta el público si la ayorné, si la reciclé, si la adapté. No, es tal cual. Lo que pasa es que parece escrita ayer a la tarde. ¿La apuesta está buena? La apuesta es mía, así que... Por eso te pregunto, ¿está buena? Me gusta mucho, sí. Por eso. Me gusta mucho. Saverio el Cruel los domingos en el queridísimo Teatro Pairó a las 17 horas. Domingos 17 horas. Es un buen horario. Este domingo ya no puedo ir, pero el otro voy a ir. Buenísimo. Este no puedo. Buenísimo. Pero recordámelo. Sí, cómo no. Por favor. Cómo no. Y los viernes estoy haciendo El Grito y el Silencio de Selva Palomino. Que sí la vi. Con Luciana Procaccini, dirigidas por Fabi Maneiro, sobre... muchacho Roca. Este muchacho, Julio, que andaba Roca. Matando gente. Que sí. Mucha. Andamio 90, mi amigo Osvaldo Bayer no lo quiere nada, Roca, pero ya falleció mi querido Osvaldo. Pasá todos los chivos que tengas que pasar. Yo estoy haciendo los jueves, vengo de ahí. Ahora, Una casa en Biarritz, una obra de teatro inmersivo, que es una obra de teatro donde la gente entra en una casa real y va siguiendo a 4 personajes, el público se divide y muchas escenas, obviamente, ven a 2 personajes, o sea, las personas que siguen a los 2, y van recorriendo y hace ya... Vamos a cumplir 200 funciones, la verdad que está muy interesante. ¿Quién hace prensa? Porque a mí no me llegó la información. Te estaba por llegar, pero bueno, no tiene agente de prensa. No tiene prensa. Bueno, muchas gracias. Y de Viniendo Tato a las 21 hay un montón de gente que quiere ver de Viniendo Tato. Gracias a los dos. Sí, gracias, de Viniendo Tato, gracias. Una cosita más de Tato. Las entradas por Alternativa Teatral, sábados a las 21 en el Tadrón, y ahí buscan Instagram en todos lados de Viniendo Tato y aparece. Y la de Pairó también, por Alternativa. Por Alternativa o en el teatro. Teatral, y en la de Andamio 90, que es la de Julio Argentino Roca, también por Alternativa Teatral. 23:47, todavía tengo mucho por delante. Por favor, vamos rápido, vamos a un corte y ya volvemos.